Bien, buenas noches, señoritas. Bienvenidas a nuestra clase del día de hoy, martes. Bueno, pues entonces vamos a continuar respectivamente con las temáticas correspondientes y las alternativas que nosotros podemos considerar, como decíamos, como educadoras en este proceso de enseñanza, aprendizaje en los niños en el área lógico matemático, ¿ya? Entonces, antes de poder dar el inicio correspondiente al grupo, ¿estamos presentes, señoritas? ¿A quién llamó Alice? Al grupo. Ah, Sí, Lice. Yo Estamos sí. presentes. Falta mi compañera, creo, Lice. Sonia todavía no está conectada. Bueno, a medida que esperemos a su compañera, entonces vamos a aprovechar en llamar la lista correspondiente del día de hoy para puntualizar el proceso de asistencia. Ya a medida que vayamos esperando. Menacho Lisbeth. Presente, Lice. Ya no se olviden sus cámaras. Cornejo Daniela. Ahí está. presente Alice. Mamani Mariela. Ya, perfecto. Aguilar Lisette. Aguilar Lisette. Alarcón Janet. Presente, Alicia, buenas noches. Buenas noches. Giovanna. Ambrosio Giovanna. Arce Carmen. Buenas noches, Alicia, presente. Buenas noches. Eusebia. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches, Eusebia. Marcadelia. Mita Lidia. Pachacuti Sonia. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches. Kiss Penelli. Kiss Penelli. Estoy pasando. Kiss Penelli. Tapia Melissa. Presente, Alicia, buenas noches. Buenas noches. Vázquez Noemí. Buenas noches, Lice, presente. Buenas noches. Vilca Silvia.
Presente, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Aguilar Jessica. Calle Erika. Presente. Ya, perfecto. Hernani Viviana. Quispe Juana. Presente, Lice. Juana. Ya, perfecto. Rojas Paola. Presente, Licen. Bien, muy bien. Y Calle Eva. Bueno, pues ya entonces el grupo correspondiente ya está para el proceso de la exposición. Enseguida se los voy a compartir, por favor, su presentación. Lice. ¿Sí? Recién acabo de conectarme. Ya pasó la lista. Sí, ya pasé. Ya te puse, Lidia, está bien. Gracias. Lice. Bien, grupo, iniciamos. Cuando ustedes gusten, por favor, no se olviden encender sus cámaras para la explicación. Gracias. Pues está bien, dice. Ay, cama. Ay, ya. Vamos a empezar. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, licenciada. Vamos a exponer el tema de, bueno, mi persona y mi compañera Sonia. Vamos a exponer el tema de el desarrollo de las operaciones básicas referidas a la cuantificación. Ya. Vamos a empezar con el razonamiento lógico matemático. Bueno, nos dice ¿qué es el razonamiento lógico matemático? Es una habilidad y capacidad que está relacionada con la forma abstracta de ver los números o cantidad y así para poder realizar las operaciones estrella. Se refiere a la capacidad de describir y de descubrir y así poder comprender gradualmente, o sea, paso a paso, poder comprender. Ejemplo, digamos, en los juegos de
de rompecabezas, los juegos también de construcciones que hay de esos Legos, ¿no? Eso nos ayuda a hacer este tipo de razonamiento lógico matemático. Eso. Siguiente. La cuantificación. La cuantificación se refiere a la capacidad de describir y comprender. Entonces nos dice que se refiere a contar y a medir. Por ejemplo, sería, digamos, lo mostramos a los niños imágenes. Hay una pelota grande, puede ser una pelota pequeña, o un lápiz grande, o un lápiz pequeño, y decirle, seleccione los lápices grandes y seleccione los lápices pequeños. Entonces ahí les ayuda a diferenciar. Y así al diferenciar ya igual pueden llegar a contar cuántas pelotas grandes había o cuántas pelotas pequeñas, digamos. A eso se refiere la cuantificación. Sí. Sí, eso. Siguiente. Clasificaciones. Las clasificaciones, como aquí nos dice, reconociéndose semejanzas y diferentemente objetos. Y las semejanzas y las diferencias entre objetos en sí. Bueno, esta clasificaciones nos dice que ayuda al niño a que pueda reconocer, podría ser el tamaño o podría ser el color o la forma. Entonces aquí nos dice, aquí como ven en el dibujito, le ponemos varias figuras y el niño puede clasificar, como la palabra lo dice, puede llegar a clasificar a este lado redondo, a este lado estrellas, a este lado cuadrados, a este lado rectángulos. Así, esa es la clasificación que el niño puede distinguir. Puede ser tanto en forma, color o también puede ser tamaño. Esa es la clasificación. Y solo eso es la clasificación. Las seriaciones. Las seriaciones es un proceso en el que es el proceso y el resultado de seriales. También nos dice reconocer diferencias relativas entre dos o más objetos. Bueno, aquí nos dice, en aquí ya podría ser podría ser, digamos, ejemplo de, puede hacer gradualmente, podría formar de pequeño a grande, eso significa, o podría ser de grande a pequeño. Eso llega a diferenciar el niño que va desde pequeñito a grande. Esto llegaría a ser la seriación. Puede ordenar desde pequeño a grande o de grande a pequeño. Eso sería la seriación. Sí, solo eso. Yo no soy un caballo. Yo soy un caballo. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañera. Yo voy a continuar con la exposición.
Dice el paso de añadir y quitar a la suma y resta. Y dice primero encuentro que el niño con la suma y resta se realiza sin necesidad de una introducción previa. Aquí nos está diciendo los niños, digamos, ya como ya conocen, digamos, los objetos, tiene 3 cubos, digamos, y a otra mano tiene 2 cubos, pero no saben los signos, digamos, cuál es el más, cuál es resta, pero ya pueden ellos decir, yo tengo 3 manzanas o 3 cubos, pero en otra mano tengo 2, ya saben, solo que ellos no pueden conocer cuáles son los signos para que ellos puedan sumar. Eso quiere decir. Y después añadir y quitar objetos. Es para observar a los niños si realmente ellos percatan de este hecho. Como decía, nosotros tenemos que ver, ¿no?, al niño para saber nosotros si el niño puede ya sumar o restar. Como decía, como ya conoce, yo creo que ya pueden sumar. Solo hay que enseñar a qué es sumar, porque cuando decimos 2 más 2, ellos no van a saber, ¿no ve? Entonces siempre con objetos tenemos que enseñarlo primero, ¿no ve? O con las frutas. Digamos, yo tengo 2 manzanas, y te regalo 2 más o 1 más, resta por igual. Así también yo tengo una manzana y me lo como y ya no tengo nada, digamos, así todo, esas restas podemos enseñar. Y aquí, por ejemplo, dice, los niños de 3 años son capaces de decir, hay más o menos antes de esta situación. Y como los niños ya de 3 años, 4, 5 años, ya saben ellos, yo tengo poquito o más. Y, por ejemplo, entre niños, él tiene más juguetes, yo no tengo más, yo tengo poquito, ellos ya dicen, ¿no? Siguiente, Liz. Dice cómo se recorre el camino hacia la codificación. Y aquí dice, ¿no? Cuando el niño o niña toma conciencia de que el progreso de encuentro se puede usar para obtener el número de elementos de una colección, estaría iniciando el camino adecuado para codificar el número de objetos que se añade o quitar o se quita. Y como decía hace rato, ¿no? Los niños ya a esa edad ya conocen, ¿no? Cuál es, cómo podemos quitarlo o podemos dar de más. Ellos ya entienden, ¿no? Ve esa edad, y por eso primero que los niños deben saber, ¿no? Que los números o reconocer los objetos bien, cuánto tiene, cuántos dedos tienen o todo eso, ¿no? Dice, el niño empieza a establecer relacionando numéricas. Es cuando, por ejemplo, es cuando empieza a reconocer los números, como decía hace rato, ¿no? Cuando ya los niños ya conocen cuál es el 1, el 2, el 3, por lo menos de 4 años, 5 años, ya saben contar hasta 10, ya reconocen. Ya pueden contar ellos. Y es cuando usan estrategias de recuerdo progresivo para codificar la acción. Dice. Por ejemplo, ya cuenta los números con sus dedos, o también pueden contar los colores. Y eso quiere decir. Y también dice cuando cuenta a partir de 2 unidades más para determinar el número de caramelos que tiene esta estrategia, la relación que existe entre estas cardinal de 3 cantidades, 2 atendiendo a la acción de añadir y tanto esta sumando. Por ejemplo, como decíamos hace rato, ¿no?
Los niños cuando ya nosotros enseñamos ya a sumar, restar, ellos ya van a sumar. Digamos, yo tengo 3 más 2, o decían, ellos van a decir 3 más 2, ya son 5, ya te van a decir de 5 años, ya saben, ya pueden sumar. Como nosotros vamos a ir enseñando desde más pequeños, ya van a conocer los números o objetos, cuántos tienen, cuántos dulces tienen, todos de esos, ya van a ir aprendiendo ellos, ya van a sumar. Eso sería, Lice. Bien, a ver, ¿alguna pregunta, duda quizás? Con respecto a esta temática, ¿se comprendió? Lice, si el grupo puede explicar si hay una diferencia entre clasificación y seriación. Que la clasificación se distingue, va yendo, que se va reconociendo sus semejanzas, mientras la seriación se podría decir que va por orden de tamaño. Es lo que... O sea que seriación solo se basa en tamaño. En sí sería por orden, más claro sería. Tendría una orden de seguimiento, mientras la clasificación se distingue. Así. También seriación sería conjunto de objetos, todo lo que son los objetos que se pueden reconocer los niños. A ver, en cuestión de clasificación. La palabra clasificación viene del verbo clasificar, ¿no? Y clasificar sabemos muy bien que es distinguir entre uno y otro objeto, ¿no? Por ejemplo, nosotras al momento de podernos vestir, ¿qué es lo que hacemos? Clasificamos qué tipo de prendas vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, existe un proceso de clasificación respectiva acorde a qué tipo de indumentaria quiero utilizar el día de hoy. Ahora, en el caso de los niños, comparando este proceso en un ambiente de aprendizaje, ¿no? El poder clasificar para ellos sería decirles, vamos a clasificar las figuras geométricas dentro del, qué sé yo, dentro del cajón de juguetes. Entonces los niños podrán clasificar o identificar, ¿no? Diferentes tipos de figuras geométricas. Pueden estas ser contempladas en diferentes formas, en diferentes tamaños, en diferentes objetos que ellos puedan encontrar. Clasifica. Ahora, en cuestión de seriación, este proceso de seriación no simplemente se trabaja con varios elementos. En acá podemos nosotras trabajar una seriación estructurada, ¿no? Que es muy diferente al clasificar, porque clasificar, tú clasificas diferentes tipos de elementos. Pero en el proceso de seriación es, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a hacer este ejemplo. A ver, permítame un momento. En el proceso de seriación, quizás nosotros podríamos manejar estos elementos respectivos. Primero viene un lapicero rojo, después viene un lapicero azul. ¿Cuál sería el siguiente que le continúa la seriación? Sería un lapicero rojo también y después sería un lapicero azul.
y así sucesivamente el proceso de seriación. En el proceso de seriación, lo que se trata de hacer es que el niño identifique qué elemento le sigue al mismo según el proceso de serie y no así el proceso de clasificación que estábamos tratando de estructurar. Lo mismo nosotros podemos trabajar, por ejemplo, en las figuras geométricas con los niños y es muy interesante para ellos darles a conocer esos elementos respectivos, ¿no? O tratarles de colocar, qué sé yo, por ejemplo, mostrarles un triángulo, un cuadrado, un triángulo y decirles al niño qué figura sigue a este proceso de seriación. Entonces ellos dirán un cuadrado. O lo mismo pasaría, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en acciones de números, ¿ya? ¿De qué manera nosotros podemos manejar este proceso de seriación en cuestión de números? Mire, acá también podría ser de esta forma. Por ejemplo, acá tenemos 1 y acá tenemos 3. ¿Cuántos números pasaron para que aquí sea 3? ¿Cuántos números estaríamos tomando? 2. Entonces aquí el siguiente número, ¿qué número sería? 5. 5, ¿verdad? Entonces colocamos el número 5. Después tenemos el número 7. Después, ¿qué número vendría? 9. 9. Y después el número 11 y así sucesivamente. El proceso de seriación también lo podemos establecer en esos aspectos. Ahora, también podría ser en proceso de orden, ¿no? Como generalmente estamos tratando de abarcar el proceso de nivel inicial, podríamos colocar acá 1, acá o no colocar ningún elemento, acá colocamos el 3, acá tampoco colocamos, acá el 5, ¿no? Entonces, de esa manera, el niño va a ir desarrollando el proceso de seriación numeral. Eso es un proceso de seriación numeral. El otro sería un proceso de seriación de figuras geométricas. Y el otro que les mencionaba sería un proceso de seriación de diferentes elementos que yo puedo ir trabajando con ellos. Ahora, generalmente en el proceso de seriación se considera color, se considera forma y se considera la acción numeral que estaríamos trabajando o delimitando con los niños. Y de esa manera nosotros podríamos estructurar y trabajar de una mejor forma este proceso respectivo de la cuantificación, porque lo importante acá, como nos decían sus compañeras, el cuantificar involucra cantidades, números, pero también este proceso de cantidades y números sería formas, elementos o algunos que otros objetos que nosotros podemos trabajar para la construcción de este proceso cuantificable, ¿ya? Entonces, algo que vamos a, bueno, incorporando al proceso de la explicación respectiva, les voy a compartir un documento PDF donde va explicando precisamente cómo es que los niños van esquematizando edad a edad este proceso de la cuantificación, ¿ya? A ver, ahorita se los comparto. En el proceso del razonamiento lógico-matemático, incluye este proceso núcleo de relaciones lógica-matemáticas y cuantificación que nosotros trabajamos o estructuramos con los niños. Es por eso que estos elementos de cuantificación que nosotros desarrollamos o estructuramos con ellos, es importante que nosotros los demos a conocer a partir de diferentes alternativas o de diferentes herramientas o metodologías que nosotros podemos considerar. Entonces, acá, por ejemplo, nos dice,
¿A qué se refiere este proceso o este conjunto lógico-matemático del proceso de la cuantificación? Dice, se refiere a los diferentes procesos del pensamiento de carácter lógico-matemático a través de los cuales la niña y el niño intentan interpretar y explicar el mundo. Cuando nosotros tratamos de desarrollar actividades con los niños, por ejemplo, en proceso de seriación o clasificación, entonces ellos lo que generalmente trabajan mucho en este proceso de la cuantificación es poder interpretar, ¿no? Por ejemplo, cuando son ejercicios mucho más complejos o que requieren de más se podría decir de una sumatoria o esto lo suma a alguna cantidad y esto lo resta a otra cantidad, entonces el proceso de la interpretación va a ser mucho más compleja. Y eso también se puede ir trabajando con los pequeños en cantidades pequeñas y reducidas con la finalidad de que ellos busquen este proceso de interpretación, porque el poder nosotros aplicar las primeras secuencias sumatorias o las primeras secuencias donde el niño vaya restando, entonces él va interpretando o va relacionando ya sea con los objetos o con las herramientas que nosotros estructuremos. Y de esa manera ellos también van a tener una buena esquemática. Y explicar el mundo, porque para ellos sabemos que al momento de nacer el niño o en una etapa postnatal, para el niño es un mundo muy diferente. Como les decía, él estaba dentro del vientre materno, un lugar lúgubre, oscuro, ¿no? Y cuando él sale, o sea, es un ambiente cambiante y es por eso que el niño llora. O cuando está en otro contexto donde hay bastante bulla, donde hay bastante, qué sé yo, tráfico, ruidos y demás, al niño todo eso le consterna y trata de poder interpretar qué es lo que sucede. Pero al proceso de la interpretación de qué es lo que sucede, ¿no? O al momento de nosotros poder entablar con ellos este proceso o este mundo de la cuantificación, lo mismo van interpretando y dirán, ¿no? Porque, por ejemplo, 2 menos 1 es 1, ¿no? Entonces tratan de poder explicar, pero al mismo tiempo tratan de poder explicar las situaciones o los momentos por los que ellos se ven inmersos en esta adquisición de habilidades o en esta adquisición de aprendizajes. Dice, corresponden a este núcleo los procesos del desarrollo de diferentes dimensiones de tiempo y espacio, de interpretación de relaciones causales y la aplicación de procedimientos y resolución de problemas que se presentan en la vida cotidiana. Acá también en el proceso de la cuantificación involucramos la noción temporal, involucramos la noción espacial. No lo voy a profundizar mucho esos dos aspectos porque otros grupos lo van a interpretar de una mejor forma. En cuestión, en cuantificar o en clasificar, por ejemplo, requerimos de ciertos elementos, pero ¿de dónde? Que componen nuestro espacio respectivo, ¿no? Entonces, en nuestro ambiente de aprendizaje, ese es nuestro espacio. Y si nosotros trabajamos el proceso de la clasificación, los niños van a buscar elementos que corresponden de ese espacio determinado. Ahora, en cuestión de tiempo, ¿no? Es poder delimitar cómo es que los niños van aprendiendo estas relaciones seriales o estas relaciones de clasificación en tiempos rápidos o pueden ser en tiempos largos dependiendo del proceso o la estructuración del ejercicio que yo quiero o deseo trabajar con ellos, ¿no? Entonces, es por eso que tanto el tiempo o la noción temporal como la noción espacial está, bueno, acá nos dice que como objetivo general dice que se espera potencializar la capacidad del niño o de la niña. ¿Para qué? Para que éste interprete y explique la realidad estableciendo relaciones lógicas matemáticas de la casualidad. Ellos van a experimentar muchos aspectos casuales y cotidianos de nuestra vida. Como les decía al principio, el proceso matemático o los elementos matemáticos se encuentran inmersos en todo nuestro diario vivir día a día, ¿no? Al ofrecer las monedas al conductor que nos traslada de un lugar a otro, al hacer compras o incluso al poder escoger o clasificar prendas de vestir, al poder nosotros desarrollar tiempos respectivos cuando nos movilizamos. Entonces son tiempos respectivos o lógicas matemáticas que van involucradas desde el proceso casual, pero desde el proceso de la vida cotidiana. Dice cuantificando y resolviendo diferentes problemas en las que éstas se aplican.
¿no? Entonces, de esa manera, nosotros también tratamos de poder trabajar con los niños. Como les decía, no necesariamente tenemos que tocar el punto de los números. Entonces, en cuestión de experiencias o en cuestión de un conocimiento empírico, tratamos de poder también que los niños tengan ese aprestamiento de información y de esa forma ellos puedan estructurar y cimentar mejor el proceso cuantificador. Bueno, acá vamos a hablar de dos aspectos muy importantes, como les decía, que se va señalando acorde a las edades correspondientes. Nos habla del razonamiento lógico matemático que hablábamos ya en principio de clases, que era la capacidad de descubrir, describir y comprender gradualmente la realidad por medio de cálculos matemáticos o por medio de la inmersión a la matemática respectiva. Y acá también nos habla el concepto de qué es la cuantificación, que también sus compañeras nos mencionaron y nos dice, es la capacidad de describir y comprender gradualmente la realidad. Nuevamente vemos el proceso de la realidad mediante la cuantificación y la resolución de problemas simples, avanzando en la construcción del concepto de número y su uso como cuantificador, identificador y ordenador. ¿Ya? Cuantificador, porque nosotros vamos a trabajar con los niños los números respectivos, porque las matemáticas estudian los números en sí y cómo estos se ven inmersos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. La identificación, ¿no? La identificación cabal de los números o la secuencia de los números, la identificación de los objetos que compone o asimila cada cantidad de los números respectivos que nosotros podemos trabajar o desarrollar. Y el ordenador, que en este caso sería el proceso de cómo es que nosotros aplicamos el proceso de la clasificación en un orden respectivo, ¿no? En las primeras actividades que trabajamos conmigo les mostraba algunos elementos de pequeño a grande, de grande a pequeño, formas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos generando un proceso de orden. Entonces sabemos que todas las cosas respectivas en nuestro ambiente de aprendizaje tienen un orden correspondiente y al poder tener ese orden correspondiente también estamos tratando de poder que la matemática esté inmerso en este proceso del orden a través de diferentes elementos que nosotros podemos caracterizar o que podemos identificar o trabajar con ellos, que nos sirven también del proceso de herramientas respectivas. Bueno, a ver, continuamos. Esto lo vamos a mostrar ya. Bueno, acá nos habla un poquito del proceso del razonamiento lógico matemático, como ya describimos en el proceso de concepto que decíamos de escribir o descubrir y comprender gradualmente la realidad. ¿Cuáles son los tramos respectivos por los que el niño va desarrollando o va secuenciando este proceso de este razonamiento lógico matemático en el proceso de cuantificación? Dice a los 6 años. Vamos a pedir que participen. A ver, Silvia, ¿me podrías leer el primer aspecto que dice hacia los 6 años? Silvia. Está bien, Lisa. Adelante. Realiza diferentes comparaciones entre elementos que varían en sus atributos de tamaño, longitud, forma, color, uso, grosor, peso, capacidad para contener. Clasifica elementos por 3 atributos a la vez. Ordena secuencia de objetos que varían en su longitud, tamaño o capacidad. Establece relaciones temporales simples de secuencia, frecuencia y duración para descubrir y ordenar sucesos cotidianos. Utilizan nociones espaciales de izquierda y derecha en relación a su propio cuerpo. Reproduce patrones que combinan al menos 3 elementos. Reproduce el nombre y algunos atributos de cuadro
figuras, perdón, de 4 figuras geométricas y 3 cuerpos geométricos. Muy bien, gracias Silvia. No, a los 6 años, por ejemplo, ustedes verán que el niño ya es potencialmente activo en la adquisición de sus habilidades lógico-matemáticas, porque en sí el niño, ¿a qué es lo que nosotros tratamos de poder desarrollar o prepararlo a él? ¿No? Dice en atributos tamaños, en reconocimiento de tamaños respectivos, longitud, lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? El proceso longitudinal de las cosas, ¿no? El proceso de las formas también tiene que ver con el proceso de los tamaños, pero el proceso de las formas quizás la podríamos aplicar mucho con las figuras geométricas, ¿no? Cuadrado, redondo, triángulo, rectángulo, etcétera, etcétera, con la finalidad de que también eso lo vaya asimilando o lo vaya desarrollando o produciendo como un aspecto matemático. Sabemos que, por ejemplo, en cuestión de formas, ¿no? Las figuras geométricas tienen lineamientos respectivos que hacen o enmarcan a esa figura geométrica. Por ejemplo, dos líneas iguales y una línea desigual forman un triángulo. Un cuadrado sería 4 líneas iguales que conformarían un cuadrado. Entonces ahí, por ejemplo, vemos la segmentación de líneas. Entonces ahí vemos que está compuesto por 4 unidades o 4 líneas secuenciadas respectivamente. Entonces ahí también se aplica el color, el uso, el grosor, el peso, lo que decíamos, lo que nos compartían el día de ayer, por ejemplo, sus compañeras con el proceso o la actividad que estábamos desarrollando, ¿no? El proceso de los pesos respectivos, cómo nosotros diferenciamos y cómo nosotros hacemos de que esto se vuelva en una capacidad que contenga cada uno de estos elementos respectivos que nosotros lo podamos producir y trabajar, ¿no? Acá, por ejemplo, también nos dice que se relaciona mucho con las nociones espaciales y las nociones también temporales, como izquierda, derecha, porque ya los niños van identificando de una forma mucho más independiente y mucho más, se podría decir, estructurada. Y acá ya nosotros podemos trabajar con ellos el proceso del trazo de una secuencia de los números respectivos que ellos van a ir desarrollando porque ya conocen hacia qué lado mira el número 6 o hacia qué lado mira el número 9, ¿no? Entonces ahí vamos trabajando o vamos estructurando respectivamente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, también nos dice que reconoce los nombres y algunos atributos de 4 figuras geométricas y 3 cuerpos geométricos, ¿no? También podemos trabajar en relación de volumen con los niños cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos en cuestión de pesos o en cuestión de solución de líquidos respectivos en diferentes envases. Entonces, ellos ya van teniendo esa noción, ¿no? Esa noción de cuánto es que contiene un vaso pequeño y un vaso grande, o cuánto es que contiene el proceso de superficie de elementos respectivos, o cuántos elementos puede caber en un objeto respectivo, ¿no? Entonces ahí vamos trabajando correspondientemente este proceso del logro de la adquisición de los aprendizajes que podemos manejar a los 5 años. A ver, Viviana, ¿nos podrías ayudar? ¿Qué nos dice? Ya, Lisa, desde cieguita. Para el tramo de 5 años, ¿no, Lisa? Sí, Vivi. Creo que está entre... Realiza comparaciones entre elementos que varían en algunos de sus atributos de tamaño, longitud, forma, color y uso. Clasifica elementos considerando a la vez ordena secuencias de objetos que varían en su longitud o tamaño. Emplea algunas nociones temporales y establece relaciones simples de secuencia y frecuencia para describir y ordenar sucesos cotidianos. Establece relaciones espaciales de ubicación, dirección y distancia respecto a la posición de objetos y personas. Reproduce patrones que combinan al menos 2 elementos. Reconoce el nombre y algún atributo de 3 figuras geométricas y 2 cuerpos geométricos. Ok, muchas gracias, Viviana. Acá, por ejemplo, se asemeja mucho a cuando los niños tienen 6 años, pero acá ustedes verán
simplemente va tratando de poder minimizar el proceso de la adquisición de las habilidades que nosotros podemos lograr con los niños en las acciones lógicos matemáticas o qué aspectos nosotros podemos trabajar. Dice tamaño, longitud, forma, columna a los 6 años, ya podemos enfatizar de una mejor forma grosor, peso, capacidad, ¿no? Entonces, pero ya los niños de 5 años todavía no adquieren ese proceso de habilidad. Sé que algunos pueden, pero no necesariamente porque a esa edad más o menos se va tratando de poder constituir o contribuir este proceso de relaciones lógico-matemáticas para no estar de que estos variantes que yo como educadoras, ¿no? Es que los niños aprendan este proceso de las relaciones lógico-matemáticas de una manera fluida y de una manera inmersa donde el niño sienta esa satisfacción respectiva de ese logro de los aprendizajes que nosotros podemos contribuir con ellos, ¿no? Bien, a los 3 años, a ver, ¿qué me quiere ayudar? Janet, ¿nos podrías ayudar con los 3 años? Dice, ahí está el baño. ¿Cuál dice? ¿El de 3 años me dijo? Sí, sí, por favor. Ya. Vamos a bajar, Carlos, tu radio. Ya, a ver, dice. Hacia los 3 años. Realiza comparaciones entre 2 elementos. Es en función a su tamaño. Clasifica elementos similares utilizando un atributo. Identifica algunas secuencias temporales breves iguales a sus rutinas habituales. Distingue algunos conceptos especiales básicos de ubicación como dentro, fuera, encima, abajo, cerca y lejos. Ok, muchas gracias, Janet. Acá, por ejemplo, nosotras podemos, a los 3 años, nosotros podemos muy fácilmente trabajar este proceso de la clasificación, dice, porque ellos se sienten satisfechos al realizar esta actividad, porque lo van desarrollando incluso en las rutinas habituales que los niños van trascendiendo o van llevando en el proceso de sus relaciones familiares o en el contexto de las relaciones familiares, ¿no? Entonces es importante que a los 3 años, por ejemplo, nosotros trabajemos estos elementos de la clasificación para que a los 5 o los 6 los niños vayan viendo estas diferencias, tanto tamaño, longitud, forma, color, etcétera, etcétera, con la finalidad de que ellos tengan más aprestamientos todavía. Pero es necesario que a partir de los 3 años, ¿no? Nosotras, si es que trabajaríamos con esa sala de los 3 años, ya podemos trabajar mucho más o de una forma mucho más precisa el proceso de la clasificación para que así también ellos puedan tener o trabajar esta parte del proceso de la noción espacial también cuando se dice dentro, fuera, arriba, abajo, encima, debajo, ¿no? Entonces ahí ellos van aprestando también un proceso de conocimientos implícito en la adquisición de la habilidad de sus aprendizajes. A los 3 años también se dice que generalmente el niño clasifica elementos o hace una secuenciación de elementos, ¿no? En alguna ocasión tal vez ustedes vieron a los niños donde ordenan de pequeño a grande o de grande a pequeño, ¿no? O en algunos casos ellos mismos van ordenando pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande. Lo van ordenando de manera gradual o de manera, como les decía, ya sea de grande a pequeño o en proceso desgradual de tamaños correspondientes, sin saber que ellos están haciendo la acción de clasificar, pero aún así se están sometiendo a esta acción respectiva para un mejor aprestamiento de los aprendizajes, ¿no? Generalmente a los 3 años todavía no ingresan en el proceso de una etapa escolarizada. Generalmente los niños ingresan a los 4 años en una etapa inicial, ¿no? Pero una etapa preescolar sería el proceso de poder brindar estas habilidades a los niños de 3 años, ¿no? Hacia los 18 meses. ¿Qué me ayuda con la lectura? A ver. Yo lo hice. Adelante, Eusebio. Bueno, hacia los 18 años adquieren la permanencia de los objetos, manifiestan las primeras nociones de orientación espacial,
en relación a su propio cuerpo, tales como dentro, fuera, encima, debajo. Bueno, gracias, Eusebia, ¿no? 18 meses. Generalmente los niños a los 18 meses ya pueden caminar por sí solos, ¿no? Ya tienen ese grado de dependencia, aunque hay algunos, se podría decir, declives cuando el niño tropieza o cae, pero ya va manteniendo de una forma mucho más erguida el proceso de su esquema corporal, ¿no? Entonces, al poder adquirir este proceso de solidez en el manejo de su esquema corporal, entonces es donde ellos se ven inmersos en esta permanencia de los objetos respectivos, es decir, el proceso de exploración que ellos van innovando o van desarrollando, ¿no? Con el movimiento respectivo que ellos van desarrollando, ¿no? Como les decía, cuando generalmente el bebé empieza a gatear, aún no puede acceder a algunos elementos que tal vez los ve un poco alejados, tal vez les llama la atención, pero aún no pueden. Pero cuando ellos ya tienen la soltura respectiva del paso de marcha, entonces ya ellos ven, incluso ven algunos objetos respectivos que le pueden ayudar a llegar a ese objeto correspondiente. Entonces, por eso es que acá nos dice que adquiere la permanencia de los objetos porque va explorando. A medida que él va explorando, también va a ir manifestando, dice, sus propias orientaciones espaciales, es decir, hacia qué espacio él quiere ir o qué espacio le llama la atención. Entonces, generalmente ellos se dejan llevar por el proceso exploratorio. Una vez que los niños exploran ese rincón o ese espacio correspondiente, buscan otro espacio correspondiente o algo que escucharon un sonido que les llamó la atención y corren inmediatamente ahí, agarran el objeto, lo manipulan, lo ven, si les gusta, entonces lo cogen en sus manos y vuelven a otro sitio y si les llama la atención otro objeto, nuevamente, ¿no? Entonces esto dice que en relación a su propio cuerpo, es decir, a las habilidades respectivas de donde él puede alcanzar o donde él puede lograr desarrollar estas actividades. Dice tales como dentro, fuera, encima, debajo, sin darse cuenta todavía que es encima, que es debajo, pero nosotros ya podemos trabajar de estructurar, ¿no? Decirle, agáchate, cuidado te suenes con la mesa, ¿no? O siéntate o no te subas arriba, ¿no? Entonces, o perdón, no te subas encima, ¿no? Entonces, ahí vamos desarrollando o vamos denotando ciertas acciones que podemos entablar con los niños para que así también ellos puedan tener buenos aprestamientos en cuestión de las habilidades y destrezas que ellos pueden manipular o que ellos pueden desarrollar, ¿no? A los 6 meses, a ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Los 6 meses, Lisa? Sí, a los 6 meses, por favor. Ya, si no hay nada, yo leo. Tramo hacia los 6 meses. En este tramo no se espera logro de aprendizaje observable. No se le escucha, Lisa. Perdón. Bien, como les decía, ¿por qué creen que no podemos lograr una adquisición de habilidades de aprendizajes lógico-matemáticas a esta edad? ¿Por qué creen? ¿Por qué no lo practicamos, Luisa? Ya, ¿qué más? ¿Por qué será que nos dice acá en esta edad no se apresta o no se logra observar un logro de aprendizajes significativos o el tramo de estos aprendizajes no se logra verificar? ¿Por qué creen? Depende, Lisa. Yo creo que depende mucho del niño también, ¿no? Porque hay niños que sí logran, se puede ver, digamos, por ejemplo, mi hijita a los 3 meses ya se sentaba y a los 6, yo creo que, o sea, ordenaba, ponía, digamos, los cositos, tal vez no de mayor o menor, pero ponía
en una línea recta, trataba de acomodar, digamos. Y veo que hay algunos otros niños que también, hay un pequeño que sí, 6 meses están tratando tal vez, digamos. No sé si será parte o muy poquita tal vez, ¿no? Pero sí, creo. Ya, muy bien. Generalmente, por ejemplo, a los 6 meses, perdón, no todos los niños se sientan todavía, ¿no? No podemos embolsar a todos los niños y decir, todos los niños tenemos un patrón de que ya ellos se sientan, porque no generalmente pasa eso. Incluso los niños tardan en poder hacer esta acción de poderse sentar hasta los 8 meses o en algunos casos 9 meses. ¿No? Dependiendo del proceso evolutivo o el proceso estimulativo que se le está dando al niño, ¿no? Aunque ellos, a partir de que no siempre estemos en el proceso de estimulación, automáticamente ellos van manipulando ambas extremidades, ya sean extremidades superiores o extremidades inferiores, que le van a permitir, por ejemplo, voltearse o le van a permitir poder hacer esa acción de poderse sentar o esa acción de poder mantenerse un poquito erguidos o sentaditos y ¡pam! Vuelven a caerse y otra vez vuelven a hacer esa misma acción y otra vez. Pero, ¿no? En este proceso, por ejemplo, si hablamos de un proceso de enseñanza lógico-matemática, como decía Viviana, hay algunos niños que, por ejemplo, si tú les proporcionas diferentes elementos o diferentes objetos respectivos, entonces los niños automáticamente van asociando el proceso de las formas. ¿Por medio de qué? ¿No? Generalmente los niños a esa edad o a los 5 o 6 meses van metiendo todos los objetos a la boca, ¿no? Se van llevando a la boca los objetos respectivos. Entonces, al podernos ellos degustar esos objetos o esos elementos, ya sean suaves, duros, blandos, qué sé yo, entonces van distinguiendo, por ejemplo, el contexto o el contorno de las formas, la aspereza de los objetos, si son duros, si son flexibles, ¿no? Porque sabemos que les escuece también el proceso de la dentadura. Hay algunos niños que, por ejemplo, ya a los 8 meses les empieza a dar los brotes de los primeros dientecitos o a los 12 meses recién empieza a brotar los dientes correspondientes, ¿no? Entonces es una secuencia respectiva donde generalmente no podríamos delimitar si a los 6 meses sí o sí los niños van a concretar este proceso de seriación o este proceso de clasificación, pero sí ellos generalmente agarran los elementos, agarran los objetos que tú les permites que ellos puedan explorar, ¿no? Y generalmente lo exploran, lo salivean y lo botan, ¿no? Y agarran otra cosa y empiezan, lo mismo pasa con sus manitas o sus piecitos, porque aún estamos en una, se podría decir, en una posición tendida, o el niño está en una posición tendida, los pueda ir explorando, pero al mismo tiempo va a ir asimilando, pero no necesariamente el niño, como dice Viviana, hay algunos niños que están adelantados, ya preparados, estimulados, van a poder ejercer el proceso de poder colocar un objeto sobre otro, pero no necesariamente vamos a observar ese proceso marcado o ese proceso donde los niños, por ejemplo, puedan distinguir en el proceso de un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, sino simplemente van a explorar diferentes elementos, pero que posteriormente los van a ir integrando como un proceso lógico de sus aprendizajes o sus habilidades adquiridas, ¿no? Entonces es por eso que generalmente acá a los 6 meses no trabajamos mucho ese aspecto lógico matemático porque simplemente el niño sigue explorando el mundo que le rodea al niño respectivamente, ¿no? Bien. Bueno, acá nos va mostrando, por ejemplo, algunas imágenes respectivas del logro de los aprendizajes cuando hablamos de los primeros trazos hacia los 6 meses, hacia los 18 meses, ¿no? Acá, por ejemplo, cómo puedes reconocer el logro de los aprendizajes porque busca su elemento favorito, como decíamos, ya empieza el proceso de poderse mover en diferentes espacios, juega con la ayuda del adulto,
se ubica siguiendo indicaciones, ¿no? Entonces ahí vamos viendo algunas acciones respectivas para que el niño pueda encontrar ciertos elementos correspondientes o ciertas alternativas respectivas que le permitan esta asociación, se podría decir, de las relaciones lógico-matemáticas que nosotros podemos construir o trabajar con ellos, ¿no? Acá nos muestra, por ejemplo, hacia los 3 años, ¿no? Nos va mostrando ciertas acciones donde dice juega con su cuerpo, hacerse chico como una hormiga o grande como un elefante, y eso podemos trabajarlo con canciones, ¿no? El poder formar o el poder trazar estas alternativas de tamaños también lo podemos trabajar con canciones. Señala entre dos cosas cuál es más grande, ¿no? Agrupa objetos por criterios a la vez, es decir, objetos respectivos, pequeño, mediano, grande, ya va agrupando, va diferenciando también de que papá es más grande, ella es pequeña, y si tiene un hermanito es mucho más pequeño todavía, entonces va asociando ciertos elementos. Agrupa objetos por criterios a la vez, el color, forma, tamaño, ¿no? Entonces ellos ya van diferenciando, por ejemplo, a los 3 años el proceso de los colores o los primeros colores respectivos, o va preguntando, ¿no? ¿Qué color es este? ¿No? Para poder asociar de una mejor forma la adquisición y las habilidades de los aprendizajes que podemos construir con ellos. Dice, sigue instrucciones sencillas en actividades cotidianas que involucra antes de, después, qué va a ser primero, qué va a ser segundo. Entonces los niños, por ejemplo, ahí ya van comprendiendo la cierta rutina respectiva de su día a día, ¿no? Al despertarse, qué es lo que va a hacer después y así sucesivamente. Y todos los días sabe que va a realizar ciertas acciones respectivas. Ubica objetos o juguetes de acuerdo a lo solicitado por el adulto, dentro, fuera, encima, debajo, cerca, lejos, y esto lo podemos trabajar desde el hogar para que los niños puedan asociar de una mejor forma también este aprestamiento de razonamiento lógico-matemático que decíamos está involucrado en el día a día que nosotros desarrollamos nuestras actividades o nuestras habilidades. Ya a los 5 años tenemos más características correspondientes. Acá, por ejemplo, pueden ver un dibujito respectivo. Ya los trazos o los lineamientos, los niños ya lo van asociando de una mejor forma. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo es que el niño va desarrollando una secuencia de tamaños, o puede también diferenciar el proceso de sustancias o los elementos que compone en cada uno de los trabajos respectivos. Dice, cuando se le pregunta la diferencia de forma o tamaño al observar objetos que le presentan, porque ya sabe identificar, ordena de mayor a menor o viceversa. Agrupa lápices de acuerdo a los atributos simultáneos, color, tamaño, forma. Describe sucesos usando las palabras antes, después, día, noche. Ellos ya saben un mejor dominio de cuando es día y cuando es noche o cuando es tarde, ¿no? Entonces van desarrollando un mejor dominio del transcurso de su día a día, ¿no? Ordena secuencialmente sucesos o hechos de una historia. Cuando nosotros, por ejemplo, les contamos o compartimos con los niños algunos cuentos respectivos, como había una vez, o qué pasó qué pasó después y qué pasó sucesivamente, y así, para que así también ellos vayan interpretando, ¿no? En el proceso de escenas o en el proceso de las secuencias de las historias respectivas. Describe la ubicación de un objeto o un animal en relación a los puntos concretos de referencia. El perro, estar cerca, estar lejos, ¿no? Entonces va describiendo ciertas respectivas o ciertas secuencias respectivas de cómo es que ellos pueden encontrar también el proceso de clasificación o el proceso de cuantificación o conteo de los elementos que ellos pueden tener. Dice, señala de la dirección, adelante, atrás, toma un objeto que se desplaza en relación a los puntos concretos, o sea, es decir, en relación al espacio respectivo o al ambiente de aprendizaje donde nosotros podemos consolidar o manejar las apropiaciones o los elementos respectivos de las habilidades o las adquisiciones de aprendizajes que podemos trabajar con ellos, ¿no? Sigue, dice, un patrón que combina dos elementos, ¿no? El triángulo, el cubo, el triángulo, el cubo, el triángulo, el cubo, el proceso de seriación que estábamos hablando.
Sigue patrón de objetos que cambian de color, por ejemplo, botón rojo, botón azul, botón rojo. Nuevamente volvemos al proceso de seriación que nos compartían sus compañeras. Nombra un conjunto de 3 figuras geométricas que se le muestran, ¿no? Puede ser triángulo, rectángulo, círculo, ¿no? Describe una figura señalando 1 o 2 atributos, forma, color. Entonces ellos van describiendo respectivamente, por ejemplo, de diferentes elementos como íbamos trabajando en las primeras actividades, que les mostraba un lápiz, una escoba, un niño, ¿no? Entonces mostrábamos diferentes elementos donde nosotros podemos diferenciar también las formas o los tamaños de esos elementos respectivos o incluso identificar las características correspondientes. Entonces a esta edad ya los niños tienen mayores habilidades, mayores potencialidades y mayor distinción, perdón, en el proceso razonamiento lógico matemático. Y por último, que sería el proceso de del tramo de las relaciones lógico-matemáticas a los 6 años. Y a los niños, como ustedes pueden ver acá, ya la niña maneja de manera independiente o desarrolla de manera independiente las actividades que nosotros podemos darles a ellos, porque ya reconocen ese patrón. Ya reconocen ese proceso de aprestamiento de información que se le ha ido dando desde los 4 años y los ha ido asimilando y los va apropiando y los va desarrollando con mayor soltura. Y al poder desarrollarlo con mayor soltura, pues esto hace de que potencien ese proceso de habilidades y potencien ese proceso de aptitudes que han ido aprestando, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las características? Las vamos a mencionar. Dice, nombra similitudes y diferencias entre 3 objetos de acuerdo a su forma, su tamaño, su uso, su longitud, ¿no? Entonces ya podemos ver que ellos van identificando también ciertos aspectos. Ordenan de mayor a menor o viceversa. Nuevamente podemos ordenar diferentes secuencias de objetos, las mismas secuencias de los mismos objetos, etc. Agrupa objetos de una colección considerando la forma, color, tamaño. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos trabajar mucho esto con los objetos o los juguetes que tenemos en la sala, ¿no? Decir, esa es la caja de autos, esa es la caja de formas o figuras, esa es la caja de... qué sé yo, algunos otros elementos respectivos que podemos ir denotando porque ya el niño va a ir identificando, ¿no? En esas cajitas también nosotros podemos trabajar con orden de colores para que así ellos puedan integrar y agrupar de una mejor forma. Bueno, relata acciones de la vida cotidiana utilizando conceptos como ayer, más tarde, ¿no? ¿Qué es lo que hizo hoy? Ellos ya van identificando, ya te van contando con mayor soltura su día a día, qué es lo que hicieron, después de despertarse, ¿no? Entonces ya va realizando un mejor, acá además de poder tener un mayor conocimiento de la soltura vocal, también tienen mayor aprestamiento del proceso léxico, porque van captando también ciertas palabras respectivas que a ellos les puede atribuir el proceso de poder relatar de una mejor forma. Ordena, dice, una sucesión de hechos, de un cuento, de una experiencia, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, si tú les cuentas algún cuento correspondiente o algún cuento nuevo, automáticamente ellos ya lo van apropiando. Y cuando ellos van contando a otras personas, tal vez pueden argumentar algo más, pero el proceso de la secuencia del cuento está implícita en su explicación o en el proceso de la relación del relato que ellos desarrollan. Responde a preguntas relacionadas con secuencias, frecuencia y duración de las actividades cotidianas, usando, dice, las palabras ayer, nuevamente, mañana, hoy, que es lo que desarrollaron. Muestra partes de su cuerpo siguiendo las instrucciones del adulto, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, ya saben, mano derecha, pie izquierdo, si les decimos ojo derecho, ojo izquierdo, nariz, boca, oreja derecha, oreja izquierda, o si nos movemos a la izquierda, nos movemos a la derecha, ¿no? Entonces vamos asociando o van asociando de esa manera también. Continúa, dice, un patrón que combina 3 elementos diferentes, el círculo, el cuadrado, el triángulo, círculo, cuadrado, triángulo. Nuevamente, ya podemos trabajar, ¿no? A los 5 años trabajamos en relación de 2 objetos que desarrollen el proceso de seriación. A los 6 años ya podemos trabajar con 3
elementos, o también podemos trabajar con 4, pero dependiendo cómo es el aprestamiento de la habilidad o la adquisición de los aprendizajes que los niños van desarrollando. Bueno, dice, continúa un patrón gráfico de 3 elementos similares que combina atributos, color, ¿no? Campana amarilla, campana roja, campana verde, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya vamos mezclando ciertos elementos, pero también mezclamos colores y también podemos mezclar formas, ¿no? Puede ser campana verde, roja, pequeña, campana amarilla, gran o mediana, no, bueno, campana amarilla, verde y mediana, ¿no? Entonces, y así sucesivamente para que así ellos vayan identificando también esta secuencia de seriación o esta secuencia de orden. Dice algunos atributos de figuras geométricas que se muestran como forma, color, tamaño, cantidad, lo que justamente ayer estábamos trabajando en la actividad que estábamos desarrollando conmigo y les decía, ¿no? Identifiquen o desarrollen sus elementos o el proceso de los elementos respectivos que podemos trabajar en cuestión a los objetos livianos, los objetos medianos y los objetos grandes, ¿no? O los objetos pesados, ¿no? Y de esa manera nosotros poder contribuir y desarrollar mejor el proceso de la descripción de las habilidades de los objetos respectivos que trabajamos. Dice, nombra 4 figuras geométricas y 3 cuerpos geométricos de un conjunto que se le muestra, ¿no? Ya los niños tienen mayor conocimiento, mayor habilidad, mayor soltura cuando, por ejemplo, les podríamos decir, identifica 4 elementos de nuestro ambiente de aprendizaje. Entonces, ahí ellos van identificando, qué sé yo, identificamos que la puerta es rectangular, las sillas son cuadradas, el pizarrón o, bueno, el pizarrón sería también rectangular, ¿no? Entonces vamos apropiando ciertas distinciones y ciertos criterios o elementos respectivos que les permita a ellos también coadyuvar, ¿no? Este proceso de elementos, este proceso de nociones numéricas o este proceso de descripciones de objetos, cosas, elementos, herramientas o materiales de trabajo que nosotros podemos constituir o que podemos trabajar con nuestros infantes. Bueno, simplemente quería implementar o argumentar este proceso de cómo es que el proceso de cuantificación o clasificación nosotros lo podemos ver inmerso en el proceso o la secuencia de diferentes edades correspondientes. ¿Alguna pregunta o duda quizás? No, Lice. Listen. Bueno, pues entonces vamos a cerrar esta brecha de la videoconferencia para poder empezar con el proceso de las actividades que tienen preparado el grupo. Y las vamos a ir desarrollando durante el transcurso de este tiempo para que así me lo vayan enviando también. ¿Ya? Bueno, en las actividades, a lo que vi en las diapositivas, están en las diapositivas mismas, ¿no, señoritas? Para los demás grupos les voy a pedir, por favor, si las actividades las separamos de las diapositivas y las ponemos en formato Word con la finalidad de que tenga más, se visualice de una mejor forma, porque en las diapositivas a veces no existe una mejor visualización y cuando me lo envían o algunas me lo envían en formato PDF no se puede visualizar bien. Entonces tratemos de trabajarlas en Word, ¿ya? Si es que lo vamos a trabajar de manera digital. Bueno, en el caso de que hay algunas personas que quieren hacerlo su informe manuscrito, excelente. Igual las actividades también lo podemos desarrollar de manera manuscrita. Bueno, pues entonces les voy a ir enviando las diapositivas respectivas que el grupo nos ha compartido el día de hoy, asimismo el informe, y vamos a ir trabajando
las actividades, ¿sí? Nos vemos en el grupo del WhatsApp, cualquier consulta o duda. Está bien, dicen, gracias. Gracias, Lisa. Bueno, pues vamos trabajando entonces.